¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy les voy a fallar con la musiquita que les pongo todos los días de entrada, porque ya saben que traigo de moda al famosísimo Cristian Nodal, que terminó ganando el premio al mejor cantante en el concurso de La Voz. Entonces les iba a cantar yo, pero si les empiezo a cantar yo se nos van a ir. Y mi invitada, que hoy estoy así, no de manteles largos, estoy como en Buckingham Palace, porque tengo a una de las mujeres más talentosas que hay en este país, una primerísima actriz que tiene una trayectoria en cine, teatro, televisión, y además de todo eso, de todo ese maldito carisma y talento que tiene, es norteña, oigan. Es de ascendencia norteña, sinaloense, y no saben qué orgullo para mí poder estar aquí en este programa, aquí en este set que estamos aquí en el estudio, con la primerísima actriz Angélica Aragón. ¡Mi alma! ¡Uy! ¡Qué ¡Ay! emoción! ¡Qué Oye, gusto! por el coronavirus no nos podemos besar ni tantito, Pero así sí. nomás. Oigan, vean nomás qué chulada estar aquí con mi querida Angélica Aragón. ¿Cómo estás, mi alma? Muy, muy feliz de estar juntos ante este público que te sigue desde hace 100 programas. Eres un héroe porque de veras que transmitir diario durante una hora, hora y media, en medio de esta pandemia, de la angustia que estamos viviendo e incertidumbre, se necesita tenacidad y sobre todo en lo que tú tienes, mi querido Horacio, que es un gran amor por tus seguidores. Es correcto. Y es que fíjate cómo no, porque de repente les platicaba a muchos de los que nos siguen que esta pandemia nos encerró y nos paró el mundo de golpe. Y mucha gente está viviendo unas depresiones tremendas, unas angustias terribles, unas ansiedades espantosas, y me escribían con ganas de suicidarse y decir, ¿qué hacemos? Yo dije, ¿qué manera podemos nosotros, los artistas, apoyar a esto para que no pase alguna tragedia mayor? Y yo dije, ¿qué podemos hacer si tengo los mejores amigos del mundo como tú? Gracias. Y de repente que es gente que es un ejemplo de vida, un ejemplo de motivación para todo el mundo. Y dije, pues qué padre compartir con la gente que nos ve, pues tu historia, de dónde vienes, cómo ha sido toda tu vida en este medio fascinante del espectáculo y la aportación que has hecho a este México mágico y único que estamos viviendo, mi alma. Fíjate que mi padre, que fue mi gran maestro, gran actor y compositor mexicano, José Ángel Espinosa Aragón, llamado Ferrusquilla, y que vivió 96 años, Wow. me decía, lo más difícil de llegar a estas edades es vivir en soledad. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora. La soledad del aislamiento, la soledad de la cuarentena, la soledad de mantenernos completamente alejados de los demás, incluso de los propios familiares, la imposibilidad de trasladarnos alrededor del mundo, cosa que hacíamos sin pensarlo 2 veces, un avión y estás en cualquier parte. Y ahora esto nos obliga, este encierro nos obliga a enfrentarnos a nuestra soledad y a nuestro gran vacío interior. Eso está tremendo, porque sí vivíamos un mundo tan acelerado, ¿a poco no? Que de repente, al momento de detenerte en seco para un parón así, te das cuenta con qué estoy sustentando la velocidad con la que estoy viviendo. ¿Cómo te agarró a ti este encierro, mi alma? Pues muy feliz por un lado, en el sentido en el que estoy recuperando a mi hija que vivió muchos años fuera del país. ¿Dónde vivía? En Francia, estuvo casi 11 años. ¡Wow! Y justo al regresar, candado. Entonces estamos conviviendo en esta pandemia, en este encierro, muy felices de volvernos a tener, Claro. de volvernos a encontrar, de compartir pues el desayuno, la comida, la cena, los fines de semana, etcétera, etcétera. Las películas, por supuesto, Claro. que uno mira porque no las hemos hecho. Todo se ha postergado, pero vamos a participar juntas en la próxima película de Gita Shifter. No me digas. Yo he trabajado con ella en varias cintas anteriores. De hecho, en su primer película, Ejercicio de Escuela, allá en Inglaterra, cuando éramos estudiantes, me hizo favor de llamarme y desde entonces la conozco. Y tenemos este guión entre manos del maestro Hugo Iriart, su esposo, gran dramaturgo y guionista mexicano, que se llama El Águila y el Gusano, sobre nuestra clase política mexicana, pero Uy, retomando... ya sé quiénes son los gusanos. Segurito. Ustedes tienen idea, segurito, ya sé. Oigan, ¿sí nos están oyendo perfecto y todo o no? A ver... Ya, porque escriben de verdad. No vamos a leer nada de lo que están escribiendo porque para poder caber los dos
tuvimos que hacer la cámara hasta allá. Así que, pues si quieren platiquen, o cuando termine esto que va a quedar grabado, entonces sí comenten todo lo que quieran, porque ahorita no vamos a poder leer nada de lo que ven. Pero sí nos oyen bien, ¿no? Parece que sí. Sí, ahí está. Oye, eso está padrísimo. Entonces, El águila y el gusano, pero viniendo pues desde Martín Luis Guzmán, ¿verdad? Que escribe esa famosa novela El águila y la serpiente. Ok. Entonces, eso lo vamos a filmar pues cuando se pueda. Teníamos ya fechas para la Semana Santa del 2020. Ahora nos iremos tal vez a enero o febrero del siguiente año, si es que bien nos va. A mí me toca todo en Comitán, Chiapas, así que mientras llegamos a Comitán... ¡Qué belleza! Ir a Comitán, qué tan bonito lugar. ¡Qué lugar tan mágico, no, mi alma! Todo nuestro país, mi alma. Sí, la verdad que sí. Todo nuestro país. Tú mencionabas ahorita el estado natal de mi papá, Sinaloa. Esta semana pasada acaban de sembrar ya en el suelo todos los brotes del tomate, del pimiento morrón, etcétera, que se estuvieron gestando en invernadero estas semanas. Wow. Y me mandan de allá del Ejido Mochis las imágenes de un montón de gente retrasplantando, trasplantando, ¿verdad?, al suelo esas matitas que son chiquitas todavía de este tamaño, porque como bien dice mi papá en varias de las canciones que le escribió al estado de Sinaloa, granero de mi nación es ahora Sinaloa. Qué chula, y sí es. Bueno, usted es Sonora, que es nuestro gran vecino. Sonora querida, tierra consentida. Oye, pero tú eres una de las hijas predilectas de Sonora, mi alma. De repente te has ganado ese lugar porque has hecho mucha labor social dentro del estado, bueno, en todo el país, pero precisamente en los últimos años te has enfocado mucho en las comunidades seris. ¿Qué les ves de interesante a las comunidades seris que te atraparon de esa manera? Pues en primer lugar, la entrada que tuve con ellos a partir de que conocí aquí en la Ciudad de México al entonces jefe del Consejo de Ancianos y ya desaparecido a partir del año pasado, don Antonio Robles, sí, porque es una comunidad muy cerrada. Entonces eso, el contacto directo con él en una comida de la Semarnat aquí en la Ciudad de México, donde se presentaba un libro sobre etnia, fauna y flora del estado de Sonora, publicación oficial para la que ellos contribuyeron con una cantidad de conocimientos, y bueno, esa invitación que recibí de don Antonio para visitar su comunidad fue el primer paso para después muchas visitas subsecuentes. Incluso hemos filmado una película de ficción en la comunidad de Punta Chueca en lengua seri. Claro, yo era la única, vamos a decir, no perteneciente a la comunidad, era una etnomusicóloga que llegaba ahí a grabar sus cantos, pero ya había un antecedente de muchas visitas anteriores, principalmente tratando de hacer llegar el agua potable a la comunidad, porque un lugar que ahorita, ¿qué temperaturas tenemos en Sonora, amigo? 48, 50 grados a la sombra. Sin agua potable para tomar. Entonces, bueno, refresco de cola que ha producido un índice de tal vez 85% diabetes en la etnia. Entonces hay muchos puntos que hay que revisar en un momento en el que no tenemos recursos para todo, en el que no tenemos alcance para todos como gobierno federal, pero en el que más urge hacer estos llamados de atención. Hay 2 comunidades seri, quedan 1.200, 1.500 habitantes en total, de 80 que hubieron a principios del siglo XX, y es asombrosa la comunidad porque ellos dicen que llevan ahí más de 10.000 años. Sí. Y nadie les creía de nuestros arqueólogos, antropólogos, porque se estimaba que las culturas en el continente americano eran más tardías. Y de pronto National Geographic Society hace un mapa de las grandes migraciones de la humanidad a través del estudio del ADN. Estamos hablando de milenarias, ¿verdad? Sí. Y se establece que los seri llegan a Sonora del norte de Japón hace más de 10.500 años, cuando todavía el estrecho de Bering estaba congelado y se podía cruzar a pie. Por ahí. Y que la lengua que ellos hablan, hoy en día todavía, se hablaba en el norte de Japón hace 12.000 años. Y bueno, lo que es extraordinario de ellos es que hasta el año 1974
Hay mucha gente que nos está escuchando y viendo que no había nacido Sí. en 1974, pero los que sí, ¿dónde estaba usted en 1974? Ellos en ese momento seguían siendo nómadas, seguían viviendo a la intemperie, seguían teniendo el cielo como único techo. Entonces es un grupo que nunca se sometió a la conquista española y que son sumamente independientes y que tienen una cultura que no debemos dejar perder, porque es posiblemente la más antigua de nuestro país. Ay, pues qué padre, pues así que por eso, en la comunidad Seri está muy agradecido con la labor de mi querida Angélica Aragón. Yo creo que ya te andaban postulando para ser gobernadora Seri, mi alma. Yo te veía muy vestida, muy tradicional con los Seris ahí. Se me hace que la próxima entrevista vengo completamente vestida porque acá está todo ese vestuario y lo que es muy interesante es la pintura facial. Es padrísima. Sí. Oye, una cosa que mencionaste ahorita que me encantó, ahora que María está de regreso en México y estás conviviendo con ella, ahora ya la ves convertida en toda una mujer, que es una directora de cine, es una profesional del mundo de la cinematografía, y de repente ves tu semilla reflejada en ella, mi alma. Ahora que están reconociéndose, viéndose todos los días. Absolutamente, pues es que además está en una edad en la que, según los biólogos, de manera genética, una hija se convierte prácticamente en su mamá a nivel celular, wow. ¿No es cierto? Y eso, bueno, se refleja en actitudes, en la propia voz, en los gustos, en todas las actividades que nos vinculan. Y las que no también, como esta cuestión del internet, en la cual ya te dije, yo me estoy iniciando a la fuerza. Qué bueno que tú eres mi padrino. Oigan, esta es la primera vez que mi querida Angélica está en un live en vivo aquí en Instagram. Así que gracias por todos los corazoncitos que están poniendo. Ojos, ojitos, ojitos, te amamos, Bueno, de todos lados, mi alma, qué maravilla. Oye, hay una película tuya que yo me acuerdo que cuando se estrenó, mi familia es agricultora, vitivinicultora, entonces siempre estuvimos creciendo, mis hermanos y yo, en viñedos, en uva, y de repente un paseo entre las nubes. Qué película más hermosa. Fíjate que sí. Yo creo que inicialmente la historia era de una familia italiana en el en el norte de California, en Estados Unidos ahora. Pero en cuanto se la proponen a Alfonso Arau para dirigirla, dice, pues no es mi fuerte la migración italiana a California, pero sí la mexicana. Y vamos a entonces trasladarlo a una familia mexicana con nuestras costumbres, con nuestra estructura familiar, que no está tan alejada de la italiana, pero claro, que es pues muy nuestra. Y creo que la combinación de elementos fue muy afortunada. En primer lugar, un gran elenco. Oye, qué privilegio estar en ellos estar contigo, mi alma, qué chulada. El día que me dijo Alfonso, fíjate, va a estar Keanu Reeves, Giancarlo Giannini va a ser tu marido, wow, va a estar Anthony Quinn. Yo dije, ay, mi vida, pobrecito, de veras, tienes sueños guajiros, mi querido amigo y director y maestro Alfonso Arau. Pero cuando vi a toda esa gente ahí, se llevó a todo aquel equipo del Perrito Estrada aquí, que era el Chivo Lubeski, Rodrigo García como operador de cámara, había José García, sonidista. Hicimos varias películas aquí juntos con ese equipo, particularmente Ámbar del Perrito Estrada, de Luis Estrada, y Alfonso se los lleva a Estados Unidos y no vuelven más esos ingratos. No. Y a conquistar Óscares. Oye, ¿hicieron bien? Claro. Representar a México de esa manera a nivel mundial y de la manera en la que lo han hecho y formando este equipo tan fantástico de creadores, de contadores de historias, se me hace padricísimo. Y muy interesante toda la parte creativa que se gestó en la película, ¿no? Fíjate que es la primera película y única, de hecho, lamentablemente, que se ensayó como obra de teatro. No me digas. Nosotros durante 15 días en un salón enorme de algún hotel en Los Ángeles, estuvimos ensayando 8 horas diarias, el elenco completo y todo el staff. Wow. Entonces tú entrabas al set y sabías si la puerta se abría hacia adentro o si la puerta se abría hacia afuera. Claro. Entonces, claro, llegas a filmar con una seguridad y una confianza que se reflejan en la pantalla.
Nosotros, tú has hecho muchas películas, Horacio, y series de televisión, por supuesto. Llegamos al set sin previo ensayo. Sí. Y ahí se empieza uno a Siempre. acomodar, Sí. y ahí se empieza uno a poner de acuerdo, y ya cuando empieza el conteo, ya estás aventado a lo más hondo, y dice, ¿y mis flotadores dónde quedaron? Sí, es cierto. Oye, pero qué padre. Y de estos grandes con los que trabajaste, ¿con quién te quedas? ¿Quién fue tu favorito? ¿Dónde se grabó la película, para empezar? ¿Dónde fue? La película se grabó en exterior, en el Valle de Napa, en los ok, verdaderos viñedos que Wow. están allá desde hace 200 años. Sí, sí. Y todos los interiores se hicieron en estudio dentro de la ciudad de Los Ángeles. Ok, qué maravilla. Oye, tú de repente cuando eras niña, mi querida Angélica, viniendo de una familia de artistas, o sea, traías la vena artística en todas tus expresiones, en baile, en canto, música, actuación, todo. ¿Cuándo es el momento en el que decides tú que tu vida va a ser dedicada a la actuación? Cuando termino la prepa Uh-huh. y me quiero inscribir en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y la UNAM está en huelga. Y digo yo, bueno, pues me espero un mes, ¿no? Y 2, y 3, y 4, y ¿a qué horas va a terminar esta huelga? O sea, gracias a las huelgas tenemos a una de las mejores actrices de México, porque iba a ser doctora, que te hubiera sido buenísima también. Y ahorita estaría yo en primer contacto con el coronavirus. Sí, mi papá también quiso ser médico en su momento, y él por falta de recursos no lo logró, y yo por falta de acceso a la escuela, y entonces en ese momento se presentó la oportunidad de estudiar teatro, y pues hubo que tomar esa decisión. Oye, qué interesante eso que me dices. ¿Tú crees que todos tenemos un destino premeditado ya antes de nacer, mi alma? Que tú querías ser doctora y no se dio y se te dio una carrera brillantísima en esto. Tu papá quería ser doctor y gracias a que no fue doctor, tenemos uno de los mejores compositores de México en el mundo. ¿Quién no ha escuchado Échame a mí la culpa en todos los idiomas, en todos los países del mundo? ¿Verdad? Segunda canción mexicana más grabada después de Bésame Mucho. De verdad. Y Bésame wow. Mucho de la maestra Consuelo Velázquez Uh-huh. es la canción del mundo más grabada. Wow, no sabía, qué interesante. Increíble. Y cuando dice la maestra, nosotros tenemos un espectáculo con mi querido compañero Roberto D'Amico que se llama Su Majestad el Bolero, Sí. donde hacemos una viñeta de Consuelo entrevistada por alguien. Y entonces le dicen, Consuelo, esos besos tuyos han recorrido el mundo entero, porque, oye, la grabó desde Harry Belafonte hasta los Beatles. Y dice Consuelo Velázquez, a la que conocí bastante bien, con una voz grave, Consuelito, muy alta mujer, Ajá. para nuestro promedio mexicano, ¿no? Y decía la maestra Consuelito, Bésame Mucho, la escribí a la edad de 17 años, cuando no tenía ni la más mínima idea de lo que era besar. No. Dice, de familia muy católica, mi madre nunca me soltó de la mano. ¿A qué horas iba yo a besar y a quién? O sea, lo escribió de la pura imaginación, de las ganas de imaginarse lo que sería un beso. Tan bonito, ¿no? Así es. ¡Wow! Así ¡Qué es. padre! Bueno, entonces regresemos A en lo la del preparatoria. destino. El destino, ¿existe? Yo lo que creo es que hay, y porque lo he estudiado en términos de física, no astrofísica, sino, digo, no astrología o metafísica, sino física. Tiene que haber una serie de posibilidades en el futuro Uh-huh. que están al alcance de todos, Uh-huh. y al igual que el entramado, por ejemplo, de esta tela, ¿no es cierto?, que aquí coincide que son en un sentido y en otro los hilos del mismo color, entonces queda este color parejo, pero hay telas jaspeadas en donde hay un hilo de un color, otro hilo de otro color, ese entramado va haciendo un dibujo, etcétera, etcétera, y ese entramado yo creo que existe, y uno tiene la posibilidad de elegir qué es lo que va a suceder en lo inmediato, tal vez no ante la vista directa de las posibilidades que hay, Okay. pero sí ante una intuición de lo que puede haber. Y uno le tiene que solicitar a su propio ser superior lo que uno quiere para sí, Uh-huh. porque a partir de la psicología moderna del siglo XX, con Freud principalmente, con después Carl Jung, se establece que estamos nosotros divididos, el ser humano, la psique, gracias, Sí. Norma, estamos divididos en tres partes, Sí.
que el catolicismo nombra el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y la psicología moderna lo nombra el supraconsciente, el consciente, que es el de la voz, que es el que habla, y el subconsciente, que es toda la parte, vamos a decir, animal, la parte visceral, la parte de tu sistema parasimpático que tú no controlas, todo tu sistema digestivo, tus órganos, tu sistema circulatorio, todo eso hay alguien que lo controla, no es alguien, sino es una parte de uno que se dedica a eso, y ese sería el Espíritu Santo, en el sentido de que espíritu, tanto en inglés como en francés, spirits en inglés, esprit en francés quiere decir aliento. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas espirituosas. Ajá. ¿Por qué? Porque se evapora el alma de la bebida. Si tú dejas un vodka, un whisky, un tequila destapado, se evapora. Es decir, ya después queda una cosa rara que no es la bebida con ese grado de alcohol. Entonces, eso que se evapora, ese es el Espíritu Santo, que es nuestro aliento, lo que yo siento aquí caliente que sale en mi boca y lo que no debemos respirar el uno del otro en estos y menos momentos. con coronavirus. Por eso mira qué bien nos quedó aquí la cámara, porque estamos aquí de frente y no nos toca. Entonces ese ser superior, que sería el supraconsciente, es el que tiene acceso a ese entramado. Entonces tú todo el tiempo estás solicitando, prácticamente sin darte cuenta, y dices, ay, ojalá que pusieran ya la película de Batman en el cine que tengo tantas ganas de ver. Estás decretando que quieres eso. Y cuando lo decretas en relación a ti, ¿no? Ay, ojalá que se me haga la entrevista con Horacio. Entonces, tu ser superior dice, eso es lo que ella quiere, ¿no? Entonces, hace todo lo posible para que eso suceda. Para que las situaciones se vayan dando y terminemos convergiendo en un punto donde aquí estamos, claro, por ejemplo. Donde coincidimos. Oye, qué maravilla. Ajá. Pero si tú dices, voy a llegar tarde y voy a perder el avión, seguro ya cerraron el vuelo, tu ser superior dice, lo que pasa es que no quiere subirse a ese avión, es lo que está diciendo. Claro. Ya llegué tarde, seguramente ya lo cerraron, entonces efectivamente hace todo lo posible para que haya una atorón en el periférico, para que llegues tarde y dice, ya cerramos el vuelo. Yo lo sabía. Ya, regresamos, ahí está. Entonces eso es lo que yo creo que está predestinado, ¿no es cierto? Pero fíjate, tú me preguntabas de los actores con los que he trabajado, con cuál de ellos me quedara. Y me tocó en la época en que yo todavía estaba estudiando la secundaria, la prepa, acompañar a mi papá a muchos rodajes. Y conocer unas grandes figuras del cine internacional con las que él tuvo oportunidad de trabajar. Y estamos hablando de John Wayne, por ejemplo, de Clint Eastwood, de Shirley MacLaine, en esa generación de actores americanos. Del lado de los franceses estamos hablando de Brigitte Bardot, de Jean Moreau. Mi papá trabajó con Elizabeth Taylor. No me digas, con Elizabeth Richard Taylor también. Burton. Entonces, bueno, coincidimos, convivimos con una cantidad de gente que en esas épocas, sobre todo, pues a mí me parecía maravilloso encontrar. Pero más allá de, a través de mi papá, de sus contactos, de sus compromisos de trabajo, de su carrera, he tenido unos encuentros en la vida, Horacio, que me parecen tan sorprendentes, como por ejemplo haberle dado la mano al presidente asesinado en Estados Unidos, John F. Kennedy. No me digas. Vinieron a México, él y su esposa Jacqueline Onassis, y no sé por qué fueron a mi escuela, o nos llevaron a donde ellos iban a estar, pero yo era chiquita, de primaria, y de pronto el presidente de Estados Unidos y nosotros de la mano, etcétera, etcétera. John F. Kennedy, en el colegio americano, yo creo. Yo creo. Claro. Wow. Y luego estaba yo después en el colegio francés, y vino el gran general de la Segunda Guerra Mundial, de Gaulle. Charles de Gaulle, te tocó saludarlo también. De mano, así se quitó los guantes y todo, y saludó, etcétera. Y ese tipo de personajes que dice uno, pues, de alguna manera, hay algunos encuentros en la vida que uno ni pidió. Yo tenía 6 años cuando lo de Kennedy, 7, tal vez 8. Hay que ver el año en el que vino. Luego con De Gaulle tenía 14, etcétera, etcétera, ¿no? Y así me ha tocado conocer al Dalai Lama de Tibet, personajes a los que yo he admirado y que de pronto se han manifestado. ¡Qué maravilla! ¿Hay alguna de las cosas que tú hayas pedido así con toda el alma y con toda la fe que se te dieron, que dijiste, Dios bendito, ¿por qué pedí eso? No quería. ¿Te pasó? Seguro.
Pues es que me pasa todos los días, mi amor, no lo vas a creer. Y tú dices así algo muy importante, ¿no? Con las cosas cualquier cosa, más sí. insignificantes. Mi madre falleció hace 8 o 9 años. Uh-huh. Y bueno, heredé muchas cosas de ella que he ido dándoles curso, entre otras cosas, todo lo de su cocina, que era una gran cocinera, una gran anfitriona, etc. Igual que tú. Entonces, Sí. libros de cocina, ollas, trastes, vajillas, etcétera, etcétera. Y de pronto, siguiendo una de esas recetas, ahora que uno está cocinando en la pandemia, todos los días, yo siempre he cocinado, pero ahora 3 veces al día, la receta pide unas hierbas francesas que se llaman hierbas de Provenza. Ok. Y entonces busco en todo mi acervo de cosas culinarias y no tengo esas hierbas. Entonces le digo a mi hija María, pues ni modo, hijita, vas sin hierbas de Provenza porque no tenemos eso aquí. Al día siguiente abro una caja de cosas que estoy acomodando en la despensa y mi mamá me manda un costalito de hierbas de Provenza. No te creo. Que estaban en esa caja. Entonces, bueno, se le agregaron al guisado al día siguiente. ¡Qué maravilla, mi alma! Oye, y de repente llega un punto en el que te decides ir a estudiar a Londres. Con el apoyo de tu familia, ¡qué maravilla! Porque todos entendían esa inquietud artística tuya que fomentaron desde bebé. Pues obviamente no había manera de decirte, no, mamacita, te me quedas aquí. No hubo. Pues en primer lugar había pocas escuelas de teatro aquí. Digo, estaba Bellas Artes, por supuesto. Uh-huh. Estaba la escuela de Héctor Azar. Pero no habían las escuelas de todos los demás, Maestro de Tavira, de Pepe Caballero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no digas las de las televisoras. Pero yo sentí que lo americano era más accesible para nosotros, ¿no? Por estar más cerca. Y que Inglaterra finalmente pues es la cuna del teatro moderno, que finalmente es la que marca un camino, incluso para el teatro norteamericano. No solamente en la cuestión musical, etcétera, sino en todo tipo de áreas del desempeño teatral. Entonces, fui muy feliz en Londres, 7 años, porque no solamente estuve en la escuela de teatro y en la escuela de danza, sino también en la Universidad de Londres estudiando lo que a mí me interesaba, que eran las cuestiones orientales, tanto de filosofía como de historia, como de lenguas. Estudié sánscrito, estudié bengalí, entre otras lenguas, y trabajé todo ese tiempo para la Compañía Nacional de Teatro, esto ya se ha dicho en otras entrevistas, pero de acomodadora, porque lo que a mí me interesaba era ver las obras una y otra vez, porque esa es la mejor escuela. Entonces, poder ver a uno de los más grandes actores del escenario británico en 40 funciones de la misma obra, pues eso sí es una cátedra. Es una masterclass cada función. ¡Wow! ¿Qué tan importante es la formación de educación para prepararse para ser actor? A mí me parece que es esencial, porque más allá de que haya una vocación más o menos marcada, porque ciertamente hay niños que lo traen, y que evidentemente van a dedicarse a eso porque ya hay una motivación muy marcada. Pero se necesita siempre encauzarla, y uno tiene que saber de dónde viene en términos históricos de su profesión, tiene que tener referencias de quiénes han sido los grandes ejemplos. Los grandes hacedores de todas las artes. En distintas épocas. Y luego, porque eso es lo que enriquece. De pronto me ha tocado interpretar en teatro, o en cine, pero en teatro particularmente, personajes históricos de la vida real. Entonces, por ejemplo, Eleonora Duse, gran actriz del teatro italiano del siglo XIX. Ella era contemporánea de Sarah Bernhardt, y las dos hacían simultáneamente, prácticamente, la obra La Dama de las Camelias. Sarah en francés, la versión original de Alejandro Dumas en París, y Eleonora en Milán o en Roma, pero en Milano yo creo, una versión en italiano, y las comparaban en los críticos de teatro, en la prensa, etc. Y si bien ellas nunca se conocieron personalmente, pero sí supieron evidentemente la una de la otra. Y muy interesante cómo viene el cine sonoro. Sara era una gran intérprete del cine mudo, con unos gestos teatrales muy exagerados que quedaban muy bien para ese propósito. Época, claro.
Pero cuando viene el cine es hablado, el cine sonoro, Sarah Bernhardt no sabe hacer realmente la transición a esta actuación mucho más chiquita, mucho más contenida, mucho más medida. Y Eleonora Duse se da cuenta de que tiene que cambiar y es de las primeras figuras del teatro moderno, o sea, de la actuación moderna. Pero ella por instinto dijo, no, pero pues ya me están viendo en una pantalla grande, ya me están oyendo, ya no tengo que, además, con lenguaje corporal, insistir en lo que ya se está comunicando. Entonces, me encantó interpretarla en teatro con Susana Alexander. Yeah. Hicimos que una también obra, Susana estudió en Londres, ¿no? Y Roberto D'Amico también. ¿Coincidieron los tres allá? Y en Canadá. No me digas. Pero, bueno, ellos, yo no. No coincidimos allá porque ellos son, vamos a decir, una generación anterior a la mía. Okay. Pero estuvieron tal vez en los 60 y yo en los 70. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Pero sí, es una gran escuela. ¿Qué te aportó a ti, en tu vivencia personal como Angélica, vivir en Europa en esa década, en ese momento? Pues mira, en Inglaterra había un subsidio muy importante a las artes. Uh-huh. Todavía no había entrado Margaret Thatcher, entonces tenían muy buen presupuesto, lo cual permitía llevar a cabo una cantidad de festivales internacionales de teatro, de cine, de danza. Entonces estar en ese eje, ¿no es cierto?, en donde podías ver el teatro ruso que venía de Taganka, el teatro Taganka de Moscú, y lo veías en ruso, ¿no? Las obras de Chekhov, lo que haya sido. Veías el teatro que venía de Atenas en griego, las obras de Eurípides o lo que haya sido. Venían, no sé, Antonio Gades de España, y era una explosión de flamenco a todo lo que daba, ¿no? Oye, estaba en ese momento Rudolf Nureyev como figura principal de la Compañía Real de Danza de Inglaterra. Me tocó verlo cantidad de veces, porque aparte como acomodadores de los teatros, nosotros nos intercambiábamos sin decir nada. Entonces yo le decía al que trabajaba en la Compañía Real de Shakespeare, le decía, oye, me interesa mucho ver ese Romeo y Julieta, te cambio el jueves por mi obra, que es la de John Gielgud. Acá estamos haciendo una obra de Harold Pinter, ¿no? Y ella está en Cambalache. Claro. Entonces, ¡qué genial! Entonces ver ese teatro fue realmente un privilegio. Porque aparte yo creo que para poder ser actor, tus pies tienen que formarse en el teatro. No hay de otra manera, yo creo, ¿no? Yo creo. De hecho, cuando yo regresé aquí directamente a la televisión, yo me sentía muy angustiada porque nunca había hecho televisión en mi vida. Oye, a eso voy ahorita. Imagínate, después de estar en Londres, expuesta a lo mejor del teatro a nivel mundial, los mejores maestros, tus mejores escuelas, las mejores vivencias, porque aparte fuiste un momento histórico muy importante para el mundo. Regresas a México y entras a hacer telenovelas a Televisa. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Fue como fuerte, duro, frustrante? ¿Qué fue? Fue un reto, sin duda. Seguro. Yo había hecho ya una telenovela para ellos antes de irme a estudiar, de modo que sabía más o menos cómo era el sistema de trabajo, el apuntador, etcétera, pero pues tenía muchos años fuera de no practicar. Desencanchada. Totalmente. Y aquella era una telenovela hace muchísimos años que se llamaba El amor tiene cara de mujer, que dirigía el maestro Fernando Wagner, y me tenía muy en cuenta porque alemán él, etcétera, y nosotros también de origen europeo, mi familia, y conocí a mi papá y todo. Pero acá pues ya era aventarse uno pues solito a lo hondo, como te digo, sin los flotadores. Y yo lo único que me acuerdo es que la primera escena que yo tuve que hacer con Javier Marc, uy, qué pedazo de actor también, compañero, sí, estudiado en Francia, Javier. Y yo lo único que sentía era el sudor que me corría por todo el cuerpo y decía, ojalá que no se note la cámara. Que no se vea el nervio. ¿Sí te ponía nerviosa? Bueno, claro, las primeras veces yo tenía el texto memorizado, entonces no estaba acostumbrada a que me lo estuvieran diciendo al mismo tiempo. Claro. Y la voz del otro, todo en la cabeza. Y después, bueno, ya agarró una costumbre que ni siquiera lo vuelve a considerar. Pero de entrada, sí, pues era muy diferente y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención en esos primeros momentos en los foros de Televisa, era que no permitían a los actores entrar a la cabina de grabación. Entonces, yo me quería ver a mí misma en el video que estaban revisando ellos, ahí los ingenieros, mientras se ensayaba otra cosa. Yo quería ver cómo estaba retratando, si realmente era convincente lo que yo estaba haciendo, tener un regreso para una referencia de ti. Y prohibida la entrada.
Entonces, bueno, me hice muy amiga del apuntador, Ajá. del señor que nos apuntaba, que fue un amigo toda la vida, Luis Sánchez Rosado de Yucatán. Y le decía yo, Luisito, tú me tienes que decir porque no me deja entrar a la cabina, no me veo. Entonces, si traigo un gallo aquí en el pelo, si me maquillaron. Cuídame, le decías. Cuídame, Luisito. Y así lo hacíamos. Qué increíble eso, pero que eso ya empieza la década de los 80, donde hiciste muchísimas, tenías 1 o 2 telenovelas por año, y de repente llega un novelón que fue uno de los primeros telenovelonones que paralizó a México y a Latinoamérica, que fue Vivir un Poco. Hiciste un personaje espectacular ahí. ¿Qué fue para ti encarnar un personaje como ese, que ya lo han hecho en muchas ocasiones ahora, pero siempre imitado, jamás igualado, mi alma? Fíjate que lo que fue muy interesante de ese proyecto, y hay que agradecerle a Valentín Pimstein, el productor de tantos años de Televisa y tantas telenovelas, su instinto muy precursor, muy adelantado a su tiempo. Vivir un Poco fue extraordinaria porque fue una experiencia muy teatral, en el sentido de que todos los actores eran de teatro. Sí. Estaban, bueno, Beatriz Sheridan, por supuesto, Irma Lozano, máximo, sí. ¿no? Estaba don Carlos Ancira, muchos actores de teatro. Luego, un director de teatro, que era el maestro Sarraz, Dimitrio Sarraz, de origen griego-americano, pero que traía toda la idea de la actuación del método de Nueva York, y que... fue maestro de todo mundo en México también. Sensacional, sí, claro. Director. Entonces, tener un protagónico con un gran director que te está llevando de la mano. Entonces me decía, hippie, porque yo siempre andaba de guarache, ¿no? Entonces me decía, ok, hippie, en esta escena, tú me vas a mostrar una naranja. Entonces, ¿qué es lo que vas a pensar en tu cabeza para que yo sienta esa naranja sin tener una naranja en la mano? Ok. No sé, maestro, el tamaño, no, el tamaño, no. El peso, no. Necesito que transmitas el aroma de esa naranja. A ver, transmítemelo ahora. Con este texto, donde te vas a divorciar de Gregorio Casals. Bueno, voy a tratar de decirlo como le hace uno el aroma de la naranja en la escena. Pero él lo llevaba de la mano y fue la primera novela que era de memoria, sin apuntador. Entonces, bueno, esa es otra experiencia. Esa es otra experiencia, pero fue una novela que paralizó el país entero en su momento y te posicionó como una de las voceras de las mujeres en este país de una manera contundente. Fue interesante también porque, a diferencia de todas las demás novelas, que son un melodrama, esa es la definición, ¿verdad?, del género, y bueno, la definición del género melodrama es un asunto sentimental que gira alrededor de un personaje femenino. Correcto. Y en este caso era un thriller policíaco, era distinto la propuesta, ¿no es cierto? Ya la relación de amor estaba terminada, ya no era una cuestión romántica, ya era una cuestión, como tú dices, de derechos humanos, ¿sí?, de una mujer que reclama su libertad ante una injusticia, de una situación en donde ella es acusada de un crimen que no comete y tiene que pagar esa condena de 20 años, alejándose de sus hijos, de su entorno, de su país, de su familia y todo, y regresa a recuperar todo eso. Entonces, ya de entrada, la historia no tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver. No, mujer joven, soltera, se casa con este hombre rico, que a lo mejor es mayor y a lo mejor ya viudo o lo que sea, y el encuentro de ellos, o la historia que haya sido. Entonces, en este caso, averiguar quién era el asesino verdadero, se volvió una cosa, ahorita hubiera sido un éxito con este intercambio virtual, ¿no es cierto? Porque inmediatamente puedes responder y todo. En aquella ocasión escribían cartas directamente por el correo, el público. Y llenaban, hay una leyenda, perdóname, hay una leyenda de que decían que las oficinas de producción de Televisa, de esa telenovela, tenían que rentar casas para llenarlas de cartas, de lo que escribía la gente. ¡Qué increíble! Para ver quién era el real asesino dentro del grupo de amigos. Otra cosa muy interesante que sucedió con esa novela es que abrimos un horario nocturno, horario estelar. ¡Qué miedo! Porque se consideró que la temática y el tratamiento y el elenco, el nivel de producción, ameritaban que también el público masculino se interesara
en esa programación, y entonces empezamos en una barra, después de la barra cómica y los programas de niños y todo eso, no sé si era a las 7, 9, y luego nos fuimos hasta las 11 de la noche, para que realmente ya después del noticiero de Jacobo Saludowski y todo, pudiera el señor de la casa poder disfrutar de esa telenovela. del talento de esta belleza, porque mi alma, qué cosa tan impresionante, de hermosa en esa novela. Pues fíjate que coincidimos con alguien que ahora se ha manifestado con unas cartas muy interesantes a través de las redes, que es un político y diplomático nuestro de toda la vida, don Bernardo Sepúlveda Amor. Un hombre al que respeto y muy inteligente. Y entonces, lo conocí cuando en la época de vivir un poco, sí. Hace muchos años, estábamos no sé por qué en Avándaro, me lo presentaron, y entonces le dijeron, es una persona muy conocida ahorita porque tiene una novela al aire que es muy popular, viví un poco y dijo, no, yo realmente, me va usted a disculpar, pero no la voy a ver. No veo novelas, no la conozco, y no creo verlas, ¿verdad? Porque mis ocupaciones no me permiten ese tiempo libre. Pero luego me dice, ¿qué no es usted una que sale en una regadera y se agarra una toalla en la casa? Sí, la he visto. Por supuesto que solito se echó de cabeza. Entonces, todo eso es, durante los 80 fuiste como una figura muy importante, pero llegan los 90 que cambiaron todo, la industria del cine se empieza a reinventar, la cinematografía, el lenguaje en la televisión se empieza a reinventar, y en el 97 sopas, te vas a TV Azteca, radical corte con Televisa, y haces la novela más exitosa en la historia de nuestro país. Lo que pasa es que después de, ¿qué serían? 15, 18 años en Televisa, ya empecé yo a hacer los papeles de las mujeres mayores. Ya. Entonces ya era, lo que me ofrecían era ser la suegra de Verónica Castro, etcétera, y decía, oigan, yo no tengo ningún problema en hacer el papel de la suegra de Verónica Castro. Pero no tenías la edad tampoco, pero si eras muy joven hago este todavía, papel, claro. Ya después cuando tenga esa edad, ¿qué voy a hacer? No, ya la mamá de Santa Claus. Sara García sin dientes y todo, pues no. Entonces, y bueno, no tenía yo contemplado para nada irme a otro lado, sino pelear otro tipo de personajes dentro de la propia Televisa. Mi papá, pues, es de alguna manera fundador de Televisa, cuando no había televisión sino radio. Había un vínculo muy fuerte de la familia con la empresa. Mi papá trabajó muchos años para don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el original fundador de la XQ, XW, etcétera. Y después mi papá, bueno, conoció a don Emilio Azcárraga Milmo, dice, de pantalón corto, jugando canicas ahí en los pasillos de la radio. Vivíamos en Sonora, en Chores. En Chores. Andaban en Chores. Y entonces, bueno, había ese vínculo y yo le dije a mi papá, papá, creo que voy a tomar una decisión muy importante, pero no quiero molestarlo a usted, molestarlo en el sentido de crearle un problema. Ya, claro. Y me dijo, cada quien tiene su carrera. O sea, el hecho de que tú dejes Televisa por las razones que tengas, etcétera, pues ellos lo van a tener que entender. Sí. Y si la agarran contra mí, pues estarán mal, porque yo no les he hecho nada, ni tú les has hecho nada. O sea, simplemente no son dueños de nosotros. Sí. Y bueno, yo me despedí, todo coincidió con el fallecimiento de don Emilio Azcárraga Milmo, de modo que ya del que me despedí fue de Miguel Alemán Velasco, porque ya todavía Emilio Azcárraga Llán no había tomado el puesto de su padre, era la transición inmediata a la muerte de don Emilio. Entonces me despedí de don Miguel Alemán, que era el que tomó en ese momento la rienda de la empresa, y me dice, no hay modo de que la hagamos cambiar de opinión. Le dije, yo creo que no, porque he estado aquí varios años intentando tener un personaje como no lo he logrado, aquí me lo están ofreciendo. Y me dijo, pues ni hablar. Y quedamos como amigos, bien, yo me despedí bien. ¿No te vetaron? No. Ok, qué maravilla. No me vuelvo a hablar, pero sí hubieron varias medallas que dieron, y yo en ese momento hablé con la oficina de alguno de ellos, Víctor Hugo Farril ya no estaba tal vez, pero sí el señor Azcárraga Llán, y dije, a ver, me están invitando para recibir la medalla como mejor actriz, pero por parte de la revista Telenovelas. Entonces, ¿sí me van a dejar entrar a las instalaciones o me van a hacer el feo en la puerta del policía? Porque para no ir, claro. Pues, sí, ¿qué tipo no, ¿cómo cree? Etcétera.
Entonces fue cuando el premio a Mejor Actriz por Mirada de Mujer, y luego cuando los 50 años de la televisión. ¡Wow, qué increíble! Otra medalla ¿Qué fue también para ti, mi alma, Mirada de Mujer? ¿Qué significó hacer un personaje como María Inés que, como diría malamente Diego Fernández de Ceballos, emancipó al viejerío en este país? O como dijeran nuestros paisanos del norte, alborotó el gallinero. Sí, literal. Una Mira, mujer que se relaciona con un chavo más joven, polémico a morir ese tema en ese momento, pero qué maravilla. Otra vez, después de vivir un poco, misma circunstancia. Director de teatro, Toño Serrano, ensayos de todo previos a las cámaras estar presentes, de memoria absolutamente, cero apuntador, escenas de 15 minutos en donde había realmente posibilidad de entrar. Desarrollar un personaje más, claro. Y mucha improvisación, porque, es decir, no se aprende 20 hojas diarias de libreto, pero hay ciertos momentos en que tú dices, no sé qué voy a decir esto, ¿no? Pero un gran encuentro actoral, ¿no? Sí. Fernando Luján, que había hecho tantos personajes cómicos a lo largo de toda su carrera, de pronto se descubre a sí mismo como un gran actor dramático y hace todo ese cine maravilloso a raíz de descubrirse como un actor dramático. Ari Telch, que si bien era y es más joven que yo, pero tampoco era un niño, entonces no había la sensación de ser yo una saltacunas. Una cougar, dirían hoy. No eras cougar. Pues digo, aparentemente ante los ojos de mis hijos, pero no era desagradable ver a la pareja. Claro, ¿no? claro. Porque finalmente no sé Ari qué edad tenga, pero nos llevamos, no sé, 8 años de edad o algo así. No era una diferencia de 30 años o algo que hubiera sido, pues, ofensivo de alguna manera, ¿no? Y luego, bueno, la gran posibilidad de tener otro tratamiento, en donde cada quien va a rehacer su vida ante un rompimiento matrimonial, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que de pronto hubo que sacar la visa americana. Entonces tuve que ir a hacer ese trámite. Entonces ya sabes que pues, es bastante complicado en el sentido de que no puedes hablar con nadie, hay unos vidrios allá, metes tus $125 y ya. Entonces meto mi dinero a trabajo en el huequito de ese vidrio y adentro me agarra los dedos así la cajera de la embajada americana. Y yo dije, no, me van a dar la visa, quién sabe qué hice mal, el billete es falso, algo pasó que no está bien, ¿no? Y me hace así, porque no podía hablar, y dice, gracias. ¿De qué? Mi novio, 24 años más joven. A través del vidrio. Dice, y gracias a usted arregló el problema. Oye, pero qué impresionante. De verdad, esto vino a ser como un parteaguas en muchas familias. El aceptar relaciones de diferencias de edad y todo. Ahorita estaban poniendo ahí, es una maravilla eso que hicieron, porque yo ya puedo tener marido, ya puedo tener varios. Bueno, pues hay muchas cosas y ahorita que de repente es que mira, de ojear. El hombre siempre rehacía su vida. Siempre. Y ella se quedaba a vestir santos o a tejer para los nietos, lamentándose de que me abandonó. Entonces en este momento yo le decía a Fernando Luján, mi vida santa, que amé a ese hombre, que en paz descanse ahora, le decía yo al personaje, ¿verdad? Ignacio Samillán, le decía, a ver, una cosa es que después de 27 años de matrimonio, el corazón se fija en otra persona, y eso yo lo puedo entender. Pero que lo niegues en mi cara, eso es lo que no acepto. Porque me está haciendo la cara de que, ¿no? Que empieza con P. Entonces, no. Exacto. Entonces, no me dejo. Entonces, ten los suficientes pantalones para reconocer. Sí, claro. Embaracé a una muchachita de 20 años, me tengo que ir a cumplirle. A cumplir. Claro. ¿No? Y entonces nos divorciamos, me devuelves las llaves de la casa, etc. Pero entonces, dentro de la historia del maravilloso escritor colombiano Bernardo Romero Pereira, que se asesoró muchísimo con todas sus mujeres cercanas, llámese su mamá, su esposa, sus hermanas y sus hijas, Bernardo no había resuelto la situación económica de mi personaje. Entonces yo les dije, oigan, si yo estoy corriendo a este pobre Fernando Luján de la casa... ¿Es que la del dinero soy yo? Dijiste. No, bueno, pero no me puede él estar manteniendo. Claro. Y yo me entero un señor aquí. Entonces esta ya tiene que ser mi casa y yo asumir los gastos,
para entonces yo poder disponer de ella. Pero si es la casa de él, ¿con qué cara meto yo a otro señor aquí? Entonces necesitamos divorciarnos. Él no vamos a regresar. Para que él esté en libertad y yo también. Y me encuentran un trabajo, algo que yo haga, para que yo tenga recursos. Claro. Entonces empecé a vender plantas. Entonces, Bien. bueno, tenía yo mi invernadero. ¿Cómo y, no? Oye, ¿no? Los hoteles y jardines y plantas y todo. Y ya con eso se justificó que esta mujer, porque yo insisto, para que una mujer pueda ser libre en la vida real y en la televisión, en las novelas, tiene que tener sus propios recursos. ¿Cómo, Angélica? Ahorita de repente es justo un tema muy recurrente con toda la gente de la pandemia. Violencia intrafamiliar. Uy. Pues si una mujer está dependiendo totalmente del marido, pues se tiene que aguantar muchas cosas y de repente dices hasta dónde sí te puedes aguantar y hasta dónde ya no. Exactamente, es muy delicado, por eso nosotras tenemos que tener un modus vivendi, independientemente de que el marido tenga recursos o de que en un momento dado uno pueda dejar de trabajar para hacer otra cosa. Sí. Pero no porque no sabes hacer nada, porque eso sí se vuelve una esclavitud. Total. Y un callejón sin salida, porque entonces estás dependiendo de este hombre. A mí me parece lamentable lo que está sucediendo, Horacio, porque finalmente el reclamo por equidad, el reclamo por igualdad, etcétera, por igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? El reclamo por tener el voto electoral, por tener acceso al estudio, al trabajo, etcétera, es de muchísimos años y generaciones. Muchos. O sea, estamos hablando de las primeras sufragistas inglesas que exigieron el voto, y también nuestra querida Amalia González Caballero de Castillo Ledón de Tamaulipas, y estamos hablando hace 100 años. 100 años, y en 100 años no puede ser que el hombre siga aferrado a no escuchar, a no ver y a no atender el problema que es su responsabilidad. Sí. Porque finalmente la hegemonía del varón ha sido reiteradamente reforzada a lo largo de la historia de la humanidad. Sí. Entonces, bueno, eso de que el hombre es el cazador y el fuerte, eso ya no es argumento, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en esta pandemia. Ya de hecho, la consigna de la reunión de Naciones Unidas del 2019, que fue en septiembre en Nueva York, fue: entre más mujeres en la política, más paz en el mundo. Esa ya fue la consigna de esa reunión. Ahora estamos viendo, ante la pandemia del 2020, cómo los países liderados por mujeres han tenido mucho mejores resultados. Mejores resoluciones para controlar esto, Claro. pero totalmente. No importa el tamaño del país, porque sea Alemania, o sea Nueva Zelanda, o sea Islandia, esos países han tenido el sentido común, ¿no?, de una mujer gobernante. Total. Entonces, yo pienso que ya queda más que demostrado, es decir, ese ya no es el argumento. Ahora, sobre el que hay que trabajar es sobre el varón, que claro, no quiere perder la hegemonía que ha tenido a lo largo de tantas generaciones, sus derechos, pero hay que entender que los derechos de uno terminan donde empiezan los de la otra, los de la otra. Como dijo Benito Juárez. Y los franceses antes que También. él, sí. Claro. Es importantísima esa máxima, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, no puede ser. Es correcto. Entonces, bueno, todo está en la educación también, pero nosotros tendríamos que en las historias de ficción, etcétera, tratar estos temas de manera políticamente correcta, y no lo hacemos en la mayoría de los casos. No. Entonces ahí es donde reiteramos los mismos estereotipos, ¿no es cierto?, de una mujer débil, una mujer que necesita un marido que la guíe por la vida porque es todavía un ser no terminado, en fin. Entonces, por ejemplo, yo estuve a principios de este año 2020 en una boda de oro en Mazatlán, bodas de oro en Mazatlán, Sinaloa. El sacerdote era amigo de la familia, conocía a la pareja muy bien. De hecho, ya en el banquete sentaron al sacerdote de origen italiano en la mesa con nosotros y todo. Y yo era realmente una invitada de última hora. A la Andabas de misa party crasher, te fuiste a meter una boda y dijiste, yo Exacto. quiero fiesta. Y tal cual. Al aire libre, así divino y todo. Pero a mí lo que me sorprendió es que en el año 2020, Horacio y toda la gente que nos está oyendo, dijera el sacerdote, después de 50 años de matrimonio: a ver, Magda, tú sabes
que a ti te corresponde obedecer a todo en tu marido, a tu marido. Sí, señor. ¿Sabes que eso es lo que te corresponde por ser mujer? Sí. Y a él nunca le dijo, Toribio, a ti tienes que obedecer a la mujer. No, no, tú te vas a ser responsable de ella en las buenas y ella te va a obedecer. Siempre, siempre, siempre es la señora, siempre. Las mujeres son las qué honor tener a esta señora aquí. Te amamos, te adoro, Angélica, mi gran actriz. Te amamos, te adoro. Ojos, saludos desde Argentina. Oye, no es que nos están viendo porque me han escrito todo el día. Se juntó gente de Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Costa Rica, Francia, Estados Unidos. Un montón de gente que me mandó mensajes el día de hoy. Gracias por esos mensajes. Aquí está Angélica con nosotros, está gozando esto. Mira, está Pati Reyes Espíndola. ¡Mi alma! Te mandamos muchos besos. Pati Reyes Espíndola y Angélica son primas gemelas porque aparte nacieron el mismo día, el 11 de julio y del mismo año. En el mismo hospital también. ¿No? Fíjate, pero casi, casi. Mi alma, te mandamos muchos besos. Gracias, querida. Igualmente desde aquí. Y luego también se conectó Arlet Pacheco, que te manda saludos, abrazos y besos. La Mayo, muchos besos desde Washington, te saludan. Solange, la mejor actriz de México. Bueno, es que escribieron miles de mensajes, de verdad, muchas gracias. Qué placer verlos, te adoro. Ve esto, no se puede leer. Por eso me encanta su mirada, tanto su amor, su sabiduría, su señora Manuta, que inteligente, que ay güey, ¿cómo estás con ella? Oiga, qué padre. Oye, ¿cuál sana distancia, mi alma? Ya, mira, si voy a nos contagiamos, lo bueno estamos hablando hacia el frente para no contagiarnos más. A ver, sigan poniendo mensajes para poder seguirlo leyendo. Comunícate más seguido, por Dios, no nos pierdas, te amamos. Como ella mandó, te queremos, linda. Te extrañábamos tanto, eres una joya. Que saques por favor tu Instagram, que la gente quiere saber de ti. Te amo, gran live número 100. Oigan, ¿a poco no nos la rifamos trayendo esta madrina de lujo el día de hoy? De verdad que padre. Oye, el Marcelo estaba conectado también ahorita. Marcelo González, hicimos una película juntos en Tlacotalpan, que tenemos una deuda pendiente, ¿verdad? Con Tlacotalpan. De ir a estrenar la película allá. Sí. Estar o no estar, ahí estaremos. Horacio, dale un beso a esta gran señora. Así, porque no nos podemos besar ahorita. Te quiero conocer, queremos saber más de ti. ¿Para cuándo vienes a Argentina? ¿Verdad? Una sola vez he estado, qué maravilla de país. Una vez ha sido nada más Argentina, qué belleza, ¿no? Qué rico, aparte la gente es linda. Sí, y un gran cine. Sí. Oye, qué grandes directores tienen allá y grandes historias que contar, pero no nos estamos quedando atrás aquí en México, Angélica, con 200 películas al año se están haciendo cosas buenísimas, ¿no? Me gusta. Sí, yo siento que todavía necesitamos apretar más en los guiones. Sí. ¿Verdad? Yeah. Somos un país que lee poco, entonces nos hace falta reforzar esa parte.
literaria. Y los argentinos tienen eso muy bien. Queremos tu Instagram, por favor. Regresa a Perú, regresa a Argentina. ¡Ay, sí, Perú! Eres la invitada de lujo. Bueno, se va a cortar Tengo esto. mi ahijada allá en Nos el vemos Cusco. ahorita, antes de que se nos borre para que quede aquí grabado. Ahorita regresamos.